buenas tardes. Gracias por sintonizar este reporte diario sobre la coordinación institucional y los esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia nacional por la COVID-19 en Costa Rica. Saludamos al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís. Escucharemos el reporte epidemiológico por parte de nuestro ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Buenas tardes. Al ser 11 de agosto, el país registra 636 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 52 son por nexo epidemiológico y 584 por laboratorio, para un total de 24.508 casos confirmados. 32 de los confirmados por nexo corresponden con personas privadas de libertad del CAI de San José. Se contabilizan casos positivos en 81 cantones. Sigue estando Dota como cantón que no ha reportado casos positivos. Se registran 7.971 personas recuperadas en 80 cantones. 383 personas se encuentran hospitalizadas. 85 de ellas están en cuidados intensivos, con edades que van desde los 32 años hasta los 87 años. Para hoy se reportan 11 lamentables fallecimientos, 7 hombres y 4 mujeres con edades de 54 a 91 años. Nuestro más sentido pésame para los familiares de estas personas que han fallecido. En total se contabilizan 255 fallecimientos relacionados con COVID-19, 92 mujeres y 163 hombres con edades que van de 23 a 99 años. Tenemos a nivel país un 1% de letalidad. Gracias al doctor Daniel Salas. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís, nos brinda una actualización de los estados de alerta sanitaria para el Cantón Nacional. Perdón, el territorio nacional. Don Alex, pues buenas tardes. Muy buenas tardes, don Román, muy buenas tardes a los periodistas presentes en la sala y también a todas las personas que nos siguen por los diferentes medios. Como es usual, al terminar la semana epidemiológica, de acuerdo con la vigilancia que hacen tanto la Caja Costarricense de Seguro Social como el Ministerio de Salud, se revisan los datos de las diferentes alertas cantonales a partir de los indicadores que ya hemos venido conversando y también de la atención que se brinda en los diferentes servicios de salud, y se establecen las nuevas condiciones de alerta, tanto para las alertas amarillas como la alerta naranja y también la alerta temprana que se establece a partir de la vigilancia sindrómica que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social. Para esta semana tenemos 3 cantones que bajan de alerta naranja a alerta amarilla, por supuesto, tras un gran esfuerzo de todas las comunidades, las autoridades municipales y las autoridades de atención de emergencias para controlar el avance de los contagios. En este caso, los cantones que bajan de alerta son el Cantón de Vázquez de Coronado, el Cantón de Moravia y el Cantón de Barba. Asimismo, a partir de ese análisis del comportamiento epidemiológico en cada uno de los territorios, se baja de alerta naranja a alerta amarilla el distrito de Vara Blanca, correspondiente al Cantón de Heredia, y en Punta Arenas los distritos de Barranca, Chacarita, Corredor en el Cantón de Corredores, Pavón en el Cantón de Golfito, Agua Buena y Zabalito en el Cantón de Cotobruz. También 3 cantones, a partir de un aumento importante en el número de casos y por ende en las variables epidemiológicas, pasan a la alerta naranja. Esos cantones que pasan a la alerta naranja son el Cantón de Belén en Heredia, el Cantón de Puriscal en San José y el Cantón de Parrita en Punta Arenas. De modo tal que en alerta naranja quedan 22 cantones que detallaré a continuación. En San José
Escazú, Desamparados, excepto los distritos de San Cristóbal y Frailes, Acerrí, Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Tibás, Montes de Oca, Curridabat y Puriscal. En el cantón de Alajuela, salvo el distrito de Sarapiquí y Naranjo. En Cartago, el cantón de La Unión. En Heredia, el cantón de Heredia, salvo el distrito de Vara Blanca, Santo Domingo, San Isidro, Flores, San Pablo y Belén. Y en el cantón de Punta Arenas tendremos en alerta naranja el cantón de Parrita y el cantón de Corredores, salvo el distrito de Corredor. Asimismo, en esta advertencia temprana por la vigilancia sindrómica, que lo que significa es la vigilancia de la atención de un aumento de casos por consulta de síntomas respiratorios en todo el país, se están incluyendo 35 cantones y 75 distritos dentro de estos cantones. La información detallada pues se entregará a los diferentes medios de comunicación, tanto los de cobertura nacional, electrónica y los medios regionales, y también estará disponible y se comunicará a las diferentes autoridades municipales y las autoridades de salud a nivel cantonal. Es muy importante tanto para los cantones que se mantienen en alerta naranja como para las poblaciones de los cantones y distritos con esta advertencia temprana, redoblar los esfuerzos en la vigilancia, en el control y en el cumplimiento de las diferentes medidas de distanciamiento social y el control de seguridad e higiene preventivos para evitar la propagación del virus. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, y recordarle que estas alertas actualizadas están en el sitio web presidencia.go.cr/inclinada-alertas. Escucharemos al doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, que nos actualiza sobre la atención de esta institución de cara a la emergencia. Muy buenas tardes. Primero un saludo especial a don Alexander Solís. Hoy quisiera empezar con una buena noticia que tal vez circuló un poco en redes ayer, que es que en la mañana de ayer recibimos por parte del Instituto Clodomiro Picado los primeros viales de los sueros de caballo para combatir el virus que causa el COVID-19. Esto es un gran hito por parte del Instituto Clodomiro Picado, que en menos de 5 meses de principio del proyecto a entrega de los frascos a la caja, fueron menos de 5 meses. Eso es histórico, de que tengamos una institución que pueda desarrollar una posible terapia tan rápido y que esperamos que resulte ser eficaz y segura en la siguiente fase que estamos iniciando. ¿Qué es lo que sigue? Estamos en una fase de finalizar el protocolo de investigación. Esto ya está muy avanzado, pero hay mucha letra menuda y hay una interacción entre el Comité Ético Científico Central de la Caja y el equipo que está elaborando el protocolo para ir modificando de acuerdo a los comentarios que vamos recibiendo. El estudio va a ser un estudio fase 2 y se va a implementar en 4 centros de la Caja, que van a ser SEACO y los 3 hospitales nacionales, el Hospital México, el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Calderón Guardia. En cada uno de esos hospitales se espera enrolar un grupo reducido de pacientes. En total estamos hablando de 26 pacientes para demostrar la eficacia y la seguridad del producto. Esto es un fase 2. El estudio fase 1 no se está realizando porque los estudios fase 1 se realizan no en pacientes, sino en voluntarios sanos. Y en voluntarios sanos, básicamente personas que no tienen COVID, ya sabemos cuáles son las consecuencias de administrarle anticuerpos de caballo en un cuerpo humano, porque se hace todos los días en la institución a la hora de tratar
las mordeduras de serpiente con los sueros antiofídicos. Estos son productos que fueron hechos y elaborados exactamente con el mismo protocolo que los sueros antiofídicos, solo que están dirigidos a un objetivo distinto, que es el virus. Entonces esperamos que se logre concretar ya la aprobación por parte del Comité Ético Científico para la semana entrante. Lo que seguiría después de eso es la aprobación por parte del Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica, que también tiene que dar su aval, y luego se iniciaría ya con la búsqueda de pacientes, que va a ser fácil porque hay muchos pacientes en nuestros hospitales, y va a estar orientado a los pacientes de reciente ingreso a los hospitales. ¿Por qué de reciente ingreso? Porque estos son anticuerpos que están diseñados para neutralizar el virus. Entonces, la idea es frenar en seco al virus antes de que cause las secuelas que puede causar en pacientes hospitalizados que llegan a su máxima complejidad. Estamos hablando de tormenta de citoquinas, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, falla multiorgánica, coágulos de sangre, derrame, muchos problemas que se pueden generar, que muchos de ellos ya no dependen de la presencia del virus. Entonces, si esperamos a que estos pacientes estén muy graves antes de administrarle esta terapia, posiblemente sea muy tarde. Entonces, la lógica de esto es frenar el virus en seco antes de que evolucione a mayores consecuencias. Bueno, les estaremos informando del avance de esto en los próximos días. Quisiera también dar una actualización sobre los ventiladores. Hemos visto cómo estamos en niveles de utilización de cuidados intensivos de un nivel importante. Tan es así que el doctor Mario Ruiz ya nos informó a todo el país cómo se está ampliando aún más la disponibilidad de camas UCI con el ingreso del Hospital San Vicente de Paúl en Heredia. Pero bueno, de los 311 ventiladores que se habían pedido muy temprano en esta pandemia, ya han ingresado 150 de ellos. Se compraron otros 14 adicionales que el proveedor trajo de oficio al país y se los ofreció a la caja. Y también recibimos una donación de Qatar de 7 adicionales. Entonces estamos hablando de un total de 171 ventiladores adicionales a lo que tenía la institución previo a la pandemia. Y esto se suma a los 684 que ya existían en la institución, que incluye los 140 ventiladores de transporte, para un total de 855 ventiladores en la institución. Y bueno, y termino con un comentario general sobre lo que ha dado mucho de qué hablar en las noticias, que es la compra de mascarillas, las compras urgentes que se han hecho en la institución. Quiero reiterar que todas estas compras están bajo auditoría o investigación. Está la auditoría interna de la caja involucrada, está la Contraloría General de la República, está el Ministerio Público involucrado revisando estas auditorías y ya se involucró también la Asamblea Legislativa con su comisión investigadora sobre estas compras. Entonces, esto va a correr su curso y en buena hora. Lo que queremos es transparencia y lo que queremos es que las cosas salgan a la luz, porque eso le va a generar tranquilidad a las personas. Pero si encontramos algún hecho doloso o algo que es indebido, vamos a actuar sin el menor titubeo. Eso es algo que la Junta Directiva está esperando en recibir estos informes para ver cómo es que, o qué se señala en estos informes y que podamos actuar acorde a los hechos, acorde a lo que procede legalmente. Estamos en un país donde hay un Estado de Derecho y hay un debido proceso, pero también hay todos estos auditorías, investigaciones en curso y vamos a revisarlas con lupa una vez que las recibamos. Muchas gracias al doctor Macaya. Saludamos a los medios de comunicación y a los periodistas que nos acompañan en el auditorio de la Casa Presidencial, quienes van a realizar sus preguntas. Y iniciamos con don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com, de seguido con Diego Bosque de La Nación, Diario Extra y Noticias Repretel, y luego las dos consultas por parte de los medios regionales. Por favor, don Edgar, escuchamos
su pregunta. Muy buenas tardes, don Román. Muy buenas tardes, don Alexander. Buenas tardes a la audiencia. Mi primera consulta para don Alexander. El sector de restaurantes dice que es un fracaso lo que ha pasado en estas últimas horas con el ámbito de cierre y de apertura de restaurantes y la restricción. Están diciendo que hay una caída en ventas en estos momentos del 80%, que se ven las calles vacías, que no tiene sentido la aplicación de la restricción vehicular como ustedes la concibieron, la discutieron y supuestamente la consensuaron, y lo que en la realidad el sector comercial de restaurantes esperaba de previo al Día de la Madre. Incluso están presionando para que el lunes 17 se habilite la restricción como una manera de oxigenar las posibilidades comerciales ante el golpe que ellos sienten que están recibiendo en estos momentos por una inadecuada coordinación de lo que es la aplicación de la restricción vehicular y la apertura comercial a la vez. Don Román, buenas tardes. En el caso de las denuncias y quejas que se han presentado recientemente sobre las adjudicaciones por parte de la institución, ante la emergencia que se ha vivido en razón de las denuncias y observaciones, se están suspendiendo nuevas adjudicaciones. ¿Qué quedaría pendiente? Y si en este caso la institución estaría ante una presión interna que se está percibiendo, accediendo a los reclamos para que se separen a funcionarios de los que están siendo cuestionados a partir de la gerencia de logística y asesores en esa gerencia, para que se separen en el tanto duren estas investigaciones. Y siempre sobre esas cuestionadas adjudicaciones, ¿qué nuevas medidas o controles en razón de la situación excepcional y extraordinaria que se está presentando está adoptando la Junta Directiva, independiente de esperar a una auditoría o a los informes de diferentes entidades? Muchas gracias a don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Don Alexander Solís atenderá su primera consulta. Muchísimas gracias, don Edgar. Yo quiero comentar acá que no podemos evaluar las diferentes actividades y los diferentes procesos con la misma métrica que evaluamos una condición normal. El mundo entero está viviendo una situación distinta. Nueva Zelanda tenía 102 días sin casos después de haber estado 2 meses en confinamiento absoluto y con la posibilidad de moverse unos cuantos, un área reducida alrededor de las viviendas, una de las medidas más fuertes, y con mucho éxito habían logrado tener 102 días sin casos, y nuevamente tuvieron casos y volvieron a un confinamiento total por 3 días como parte del modelo que siguen, y así vemos el comportamiento en el resto del mundo. Costa Rica no ha tenido un cierre total, siempre hemos tenido una lista de excepciones y una posibilidad de movernos, y esta fase de cierre y de apertura está modelada. De hecho, el sábado nosotros mencionamos qué modelos se habían corrido, bajo qué parámetros, qué se había analizado también de la restricción vehicular sanitaria y cómo eso se relacionaba con la capacidad de respuesta del sistema de salud, cuáles riesgos podemos controlar y cuáles riesgos no podemos controlar. En esa línea, y considerando que hoy es martes, también nosotros estamos previendo evaluación permanente de este modelo. Y también en la conversación permanente que tenemos con cámaras y empresarios, hemos visto cómo por lo menos los representantes también han manifestado un elemento positivo en la apertura que hemos desarrollado. Definitivamente la movilidad, y aquí aclaro porque muchas personas han dicho es que el COVID no viaja en los carros no transmiten el COVID. El problema no es la circulación del vehículo durante el periodo de movimiento, es cómo las personas que van en ese vehículo se mueven de un sitio a otro, y ahí es donde generan esa transmisión. Recordemos que hace unos meses uno de los brotes más importantes en el Cantón Central de San José se dio justamente en el distrito de Pavas, a partir de algo que en primera instancia se dijo que era un té de canastilla, después se aclaró que era un autoté,
porque se tomó esa modalidad de irse moviendo en los vehículos a dejar los regalos y a celebrar. Y eso también propició el traslado del virus y el contagio. Entonces, en estos casos, pues yo creo que lo que vamos desarrollando en las diferentes fases de apertura y cierre está balanceado. Yo comprendo y de verdad que uno no quisiera estar viviendo esta situación, pero tratamos de irlo analizando prácticamente en el día a día y en los periodos operacionales que hemos mencionado. Está en este momento revisándose varios escenarios también de la restricción vehicular para que puedan ser considerados en los diferentes procesos y ahí podríamos ir valorando el impacto. Don Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí, don Edgar, muchas gracias por la pregunta. En cuanto a medidas de suspensión de contratos o de adjudicaciones, sanciones a funcionarios o a diferentes personas físicas, la Junta Directiva está a la espera de un informe de auditoría interna. Estamos en un Estado de Derecho, como mencioné al principio. Nosotros tenemos que seguir un debido proceso, tenemos que buscar la información que nos ayude a tomar las decisiones más acertadas posibles, que sean justas, pero igual firmes cuando sea necesario. No vamos a titubear si encontramos algo mal hecho. Pero también estamos en este Estado de Derecho, hay debidos procesos y esto no es una cacería de brujas. Entonces hay ese balance. Pero reitero también para la confianza del país que la Junta Directiva está muy interesada en conocer todos los resultados de todos estos informes para poder tomar decisiones acorde a los hallazgos. Entonces, yo no puedo adelantar criterio más allá de esto. De las denuncias que se han dado, muchas son sobre adjudicaciones ya hechas o ya digamos en proceso de entrega, inclusive ya pasadas. En cuanto a nuevas medidas, la Junta Directiva también y la Administración está en un proceso de elaborar medidas que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y los ojos que están monitoreando lo que está sucediendo en las compras. Y pronto vamos a estar presentando esas medidas que son independientes de lo que encontremos o de lo que se nos presente por parte de la auditoría interna, pero ahí podría haber otras medidas que surjan de la auditoría interna, pero aparte de eso hay medidas que ya se están elaborando para fortalecer el proceso de compras en medio de una pandemia. Usted hace poco dijo que se esperaba la llegada, antes de que acabara agosto, de 19 millones de mascarillas sanitarias. ¿Ese proceso de adjudicación de compra se mantiene en marcha o está suspendido en razón de lo que ha pasado? ¿Quiénes son los proveedores adjudicados? ¿Los puede conocer el país? O sea, los detalles de esa suma, de ese lote que estaría pendiente por arribar. ¿Cuál es el monto de lo que está siendo adjudicado? Sí, las compras que hace la Caja son públicas y cualquiera las puede revisar en la página web de la Caja. Hay un portal donde cualquiera puede ir a ver cuáles son las compras que se están haciendo. Este volumen grande de mascarillas que tiene que entrar en las próximas semanas, inclusive meses, porque esto no es una pandemia que está pronto a acabar, son múltiples compras, no es una sola, pero es algo que está en proceso continuo, la logística es continua para aprovisionar a la institución completa de todo el equipo de protección personal, de los kits, de los ventiladores, todo lo que se ocupa para atender una pandemia. Muchas gracias, don Edgar. Vamos a escuchar la consulta de Diego Bosque del periódico La Nación. De seguido escucharemos a Mario Taboa de Diario Extra. Buenas tardes a todos los presentes. Don Román, mis consultas son para usted. Una revisión del expediente de ejecución de la compra de las conocidas 700,000 mascarillas no médicas contiene documentos que demuestran y que nosotros hemos publicado que la institución sí conocía de defectos de estas mascarillas y las aceptó por interés público.
Mi pregunta es, cuando usted se refirió a esas mascarillas acá, dijo que era un error al no revisar el etiquetado, y el gerente de logística aseguró que sí se habían hecho pruebas incluso mecánicas para verificar la calidad. El informe de auditoría que usted conoce y que la Junta Directiva revisó el jueves anterior, que es el primer informe sobre este tema, evidencia que no se hicieron esas pruebas. Mi consulta es, ¿quién omitió información? ¿Usted o el gerente de logística? Esa sería mi primera pregunta. La segunda es que usted mencionó en una entrevista que iba a esperar a la auditoría para tomar decisiones sobre este caso y otros, pero específicamente sobre el de mascarillas no médicas. La Junta Directiva pidió ampliar ese informe para el próximo jueves, como usted lo sabe. Y mi pregunta directa es si usted está satisfecho con ese primer informe, con las conclusiones que contiene, y cuáles fueron los aspectos que la Junta Directiva pidió ampliar. Y finalmente, don Román, nos gustaría consultarle cómo van las gestiones con respecto a que ticos participen en eventuales ensayos clínicos para una vacuna de COVID-19 y si se ha logrado establecer contactos con algunas farmacéuticas y si es que eso se ha dado, ¿verdad? Y qué beneficios tendríamos como país de eventualmente participar en estos ensayos. Gracias, Diego Bosca, del periódico La Nación. Doctor Macaya. Bueno, le voy a contestar de atrás para adelante. Empecemos con los ensayos clínicos. Todos estamos monitoreando el avance de las vacunas en todo el mundo. Hay unos proyectos más avanzados que otros y sabemos que en el momento que hayan vacunas ya comercialmente disponibles, la fila va a ser larga y Costa Rica podría estar muy atrás en esa fila. Hemos tenido algunos acercamientos muy incipientes con la industria que está avanzada en fase 3 de estudios clínicos de la vacuna para ver si hay interés de que Costa Rica sea una sede de investigación en esta fase clínica. No hemos recibido una respuesta, digamos, afirmativa de que estén buscando nuevos sitios para implementar estas investigaciones. Pero también Costa Rica siempre está en un contacto permanente con el fondo rotatorio de la OPS, que también va a ser un ente comprador de la vacuna. Todo esto está orientado, primero, en lo que es investigación, obviamente conocer las vacunas, ser partícipe en esta actividad. Segundo, tener un acceso, esperamos, más oportuno a la vacuna, pero también en paralelo estamos en estas conversaciones con la OPS para, negociar que estemos en una posición fuerte de tener las dosis que ocupa el país para vacunar a los ciudadanos que lo van a ocupar. Ahora, con respecto a las preguntas que usted hace, yo voy a referirme a algunos puntos, porque hay que tener mucho cuidado con los detalles. Usted dice que ya se sabía de que las mascarillas no médicas se identificaron como tal y que se circularon, se distribuyeron en el país por un criterio de interés público. Y usted mismo cita este documento, ¿verdad? Ahora, veamos el orden de los eventos. Este es un documento del 30 de junio. El 30 de junio se recibe en la comisión técnica unas muestras y los documentos para cotejar lo que está ingresando en el ALDI, en el área de almacenamiento y distribución. Y ahí lo que dice es que se recibe una caja de mascarillas descartables con 50 unidades, dice el fabricante, la fecha de vencimiento, el número del lote, y que se verifica ingreso contra muestra en calidad, se aprueba su ingreso y distribución por el interés público. Y la Nación asigna ese interés público a que se detectó en esta fecha, el 30 de junio, que esto era una mascarilla no médica. Inclusive, pues donde dice interés público, hay una flechita. ¿Sí? A eso voy. ¿Podría referirse a eso? Déjeme terminar.
Entonces usted pone aquí, bueno, aquí el interés público tiene una flechita, entonces es el dorso de ese documento. Y ese documento lo que dice es, se aprueba ya que se encuentra en cero en el ALDE, o sea, no hay inventario, siendo este insumo crítico para los equipos de protección personal. Se hace la aclaración que en su momento, por causa de la emergencia del COVID-19, se le indica a esta comisión realizar una compra de emergencia bajo el código tal y tal. Sin embargo, en ese momento no se contaba con una ficha técnica que se ajustara al producto ofertado, por lo tanto se adquieren por la emergencia nacional. Se indica que el producto recomendado corresponde a este ingreso, correspondiente a este ingreso, no corresponde al código tal y tal. Y la Nación hace el vínculo de que eso está refiriéndose a que son mascarillas no quirúrgicas, o no médicas, perdón. Pero cuando se distribuyen, después vienen las alertas de las unidades de atención, la primera siendo del Hospital de Liberia. Y en el Hospital de Liberia dicen, ojo, tenemos aquí unas cajas, dicen no médica, estas sirven. Y entonces ahí es donde suenan las alarmas internas a nivel central y empieza la maquinaria a recolectar esas mascarillas. Y no es hasta el 8 de julio, estamos hablando de 8 días después, que ya se señala que son de uso no médico. Inclusive dice, se han dado problemas de calidad donde, donde la observación de las unidades, no de nivel central, es que el empaque está rotulado que no es de uso médico. Es hasta ahí que se dan cuenta. Don Román, ¿y por qué usted no indicó esos detalles el día 13 de julio? Y entonces de eso desencadena una serie de titulares, ¿verdad? El titular de ayer, Caja faltó a la verdad, recibió mascarillas sabiendo que no eran de uso médico. Pero, don Diego, en este primer informe que usted mismo publica, donde dice, aquí las palabras no médica no existe. Entonces, yo lo que sugiero es que cuando hacen estas investigaciones, las hagan con mucho cuidado. Porque esto inclusive al día de hoy, en la Nación de hoy, saca un editorial donde ya se habla en este último caso queda claro que el jerarca ni siquiera pidió revisar el expediente antes de aventurar una versión falsa sobre un asunto tan delicado. Ok, don Román, si me permite consultarle, ¿por qué el día 13 de julio que usted le habló al país de este caso, usted o la gerencia de logística omitieron hablar, por ejemplo, de este documento que indica que las recibieron por interés público? ¿Por qué usted omitió ese detalle? El interés público fue, hay mascarillas de mascarillas. Hay mascarillas quirúrgicas que tienen una banda atrás, una tirita, y se amarran a la cabeza por el lado de atrás. Y hay otras que tienen una liga que va alrededor de la oreja. En este caso, cuando dicen se entregó a un producto que no es del código de artículo que nosotros compramos y que el oferente había ofertado, eran las de amarre. Esas son más cómodas que las de liga. Las de liga son bastante incómodas. Y a eso se refiere, de que en el interés público distribuyan esto porque urge distribuirlas. Y el tema de este concepto de que no es de el artículo preciso que estábamos comprando, como institución, no se valoraba como algo material. Pero no es que fue porque eran no médicas en ese momento. Pero ¿por qué ahora, no nos yo contó ese quiero detalle? decir que se distribuyan mascarillas no médicas es una falta, es una falla seria. Y eso lo dijimos, pero eso no es lo que está diciendo la Nación. La Nación está diciendo que se faltó a la verdad. Y yo le pregunto de nuevo, con todo el respeto, ¿no? ¿Por qué usted omitió decir ese detalle? Referirse a ese documento que publicamos nosotros. Me estoy refiriendo a esto en este momento. Sí, pero ¿por qué en el momento original, el 13 de julio, que usted le contó esto al país, por qué usted omitió
revelar esto, que lo recibieron por interés público porque no tenían nada de inventario? Bueno, las preguntas surgen de donde surgen y surgen en vivo y a todo color. A veces no se mencionan las cosas, pero este es el documento en el cual usted como periodista se está basando para decir que ya se sabía que eran de no uso médico y que se distribuyeron, a pesar de eso, por un interés público. Y este documento no lo hice por ningún lado. Entonces, aquí, vean, atender una pandemia es cosa seria y muy complicada. Y entonces, nadie está en contra de la fiscalización, de la transparencia, del periodismo abierto, y siempre que usted consulte por la oficina de prensa de la Caja se le va a responder lo que usted consulte. Y cualquier periódico, cualquier medio de comunicación. Pero también tenemos que tener cuidado. La legitimidad, la imagen de la Caja es muy importante, porque es la institución más importante del país atendiendo esta pandemia. Listo, queda una pregunta pendiente, lo de la auditoría. Si usted está satisfecho con el informe que conocieron Bueno, el jueves. la auditoría nos va a entregar el informe muy pronto. Fue una decisión unánime de que fortalecieran el informe y eso lo vamos a recibir. No puedo dar criterio, bueno, no lo conozco. El nuevo se informe. el jueves pasado en la sesión, por lo que tengo entendido, 2 directivos que nosotros consultamos nos dijeron que se vio ese informe. Mi pregunta es si usted está satisfecho con lo que les han entregado hasta el día jueves. Se recibió un informe y se pidió que queríamos algo más contundente en el sentido de que, primero que se acelerara, principalmente eso, que llegáramos a tener un informe el jueves, idealmente, y eso es lo que vamos a hacer. Hablemos el viernes. Muchas gracias. Muchas gracias a Diego Bosque. Por favor, el periodista Mario Taboa, de Diario Extra, me disculpa si no pronuncié bien su apellido. Vamos a escuchar sus preguntas y para finalizar las consultas presenciales va a ser el turno de Óscar Ulloa de Noticias Repetel. Mario, lo escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ambos. La primera pregunta es para usted, don Román Macaya. Hoy el Sindicato Nacional de Enfermería denuncia que la adjudicación de MR Comunicaciones se acomodó porque desde la Caja del Seguro Social le comunicaron, por ejemplo, a la señora Miren Martínez que estaba morosa, se llega a un arreglo de pago el día 2 de abril. Posterior a ello, MR Comunicaciones incumple el arreglo de pago, llegan al acuerdo de un pagaré. Al día 25 todavía la empresa estaba morosa y el 27 se le adjudica. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿es regular que la gerencia de logística o desde el punto de vista de la Caja del Seguro Social le notifique a los oferentes cuando hay faltantes de documentación, cuando hay este tipo de puntos, por ejemplo, datos desactualizados, faltas de pago? ¿Es regular esto? Y además, don Román, ¿sabían ustedes que la señora Miren Martínez contaba con una certificación diplomática ante tributación antes o en el tiempo en que se estaba realizando la licitación? Y una pregunta más, entre los 18 postulantes que llegaron para el caso de las mascarillas, habían unos que sí son proveedores como tal de equipo de protección médica, e inclusive ellos les habían hecho ventas a otras instituciones estatales del equipo de protección. ¿Por qué no se tomaron en cuenta estos aspectos a la hora de seleccionar a las empresas que serían proveedores de estas mascarillas? Y para don Alexander Solís, si dentro de las medidas de restricción como la vehicular y la etapa de cierre, también se toma en cuenta en los aspectos técnicos las aglomeraciones que se pueden generar en servicios como el de autobuses o el de las paradas de taxis, en donde hemos visto que gran cantidad de personas hacen fila debido a que no pueden usar el vehículo. ¿No sería más conveniente que la gente se traslade en su vehículo para evitar estas agrupaciones en la vía pública en contraste con la gran cantidad de personas que pueden estar esperando un servicio de autobús?
Muchas gracias, Mario. Si gusta, iniciamos con don Alexander Solís, de la Comisión Nacional de Emergencias, y de seguido con don Román Macaya. Muchísimas gracias, don Mario, por su pregunta. Ayer lunes, que era el primer día de este modelo, hubo una intervención muy fuerte del Consejo de Transporte Público, se estuvo monitoreando en forma permanente y se detectó un pico de 15 minutos aproximadamente en el que hubo alguna aglomeración. Posterior a eso y durante las 2 horas siguientes del periodo de la hora pico, y tengo las fotografías, la mayor parte de las paradas lucían de una condición normal. Aquí yo quiero mencionar algo importante para todos y todas, y es que recordemos que hay excepciones para la restricción vehicular. El objetivo de la restricción vehicular es evitar ese traslado innecesario de un cantón a otro. Para eso se crearon múltiples excepciones, desde el aprovisionamiento básico, la atención de servicios de salud, el movimiento de personas con discapacidad, las actividades productivas, las citas, por ejemplo, las personas que tienen una reservación en un hotel, con esa reservación pueden hacer el movimiento. Y para el trabajo también se actualizó a partir del 1 de agosto la nota de autorización para poder movilizarse al trabajo. De modo tal que estamos analizando todo esto por medio del Consejo de Transporte Público para determinar si efectivamente se puede comprobar que se está dando esta circunstancia o sí es parte de la dinámica normal, porque en principio las personas que se movilizan al trabajo en su vehículo podrían hacerlo si cuentan con la nota de autorización del vehículo. Aquí podemos encontrar dos cosas: una, que la gente tal vez no le ha llegado completamente la información, para lo cual, repito, pueden tener todo el detalle de las excepciones en el portal presidencia.go.cr/alertas. Ahí encontrarán el menú donde dice restricción vehicular y todas las excepciones y las configuraciones para que puedan estar también pues bien informados. Y mantenemos un monitoreo permanente con el Consejo de Transporte Público, pero además, como le comentaba a don Edgar en la pregunta anterior, también se corren semanalmente y se está pidiendo entre semana también nuevas corridas al CIMPA de las simulaciones y del comportamiento de la medida. Don Alexander, un detalle. Usted menciona que están analizando esos picos en la cantidad de personas que se dan a diferentes horas, pero ya antes, cuando se habían tomado medidas como la reducción en la cantidad de carreras que se hacían, en la cantidad de flotilla que se hacían, ya se presentaban las aglomeraciones y ya habían gran cantidad de personas haciendo filas. Este aspecto no puede servir de referencia también ahora que se tomó esta decisión y que también se siguen presentando aglomeraciones. Sí, en este caso de este periodo de cierre, se coordinó con el Consejo de Transporte Público para que se estableciera pues la medida hacia las empresas para que no puedan operar a menos de un 40% de su capacidad e idealmente a su capacidad máxima de unidades. Recordemos que en esta fase de cierre no estamos cerrando actividades adicionales, como sí ocurrió en la de mediados de julio. Por lo tanto, la medida no se puede aplicar igual. Y más bien, el sábado, a partir de las nuevas corridas de los modelos del CIMPA, se autorizó la apertura de varias actividades comerciales, entre ellas tiendas, comercio, salones de belleza, que son aquellas actividades que tienen niveles de riesgo medio, de acuerdo con la valoración que estamos haciendo. Entonces, esa coordinación se mantiene en forma permanente e incluso el lunes mismo, domingo en la noche, se conformó un equipo de trabajo entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Consejo de Transporte Público, la Comisión Nacional de Emergencia, para poder hacer este monitoreo permanente de la efectividad de las medidas y los protocolos en el transporte público. Don Román Macaya. Sí, regresando a sus preguntas sobre las adjudicaciones, solo puedo contestar con algunas generalidades porque los datos específicos no son algo que llegan hasta la presidencia ejecutiva, eso se maneja a nivel de la gerencia logística.
pero sí decir algunas cosas. Por ejemplo, subsanar una deuda con la caja es algo subsanable previo a la adjudicación y eso es algo que no es inusual. En cuanto a su pregunta sobre entre los 18 oferentes, que habían unos que eran, de lo que le entendí, que eran proveedores con más experiencia o más trayectoria, ¿y por qué no se consideró eso? Estoy entendiendo. Inclusive eran propiamente proveedores de equipo médico, a distinción de, por ejemplo, el contador y la periodista. Sí, el tema es que no se puede excluir a una empresa por no tener una trayectoria en el mercado, una presencia en el mercado de N años o X tiempo. Porque si eso se hiciera, sería una limitación a la libre competencia en los productos que compra la institución. Ahora, si no cumple, hay sanciones, hay consecuencias para los que no cumplen. Pero también tenemos que recordar que estamos en tiempos de pandemia. Y el mundo logístico no está funcionando, es el mundo de compras. El mundo entero está comprando los mismos productos a las mismas fábricas al mismo tiempo. Y entonces muchos de esos fabricantes no tienen capacidad de entrega. O inclusive, si la tuvieran, en algunos países le han prohibido la exportación de equipo de protección personal. Entonces han surgido otros oferentes y nosotros no podemos excluirlos por más que vengan de otras industrias o que no sean entidades con una presencia de tiempo atrás en el mercado. Y don Román, no se considera, usted dice que no se pueden excluir. Por exclusión también se podría entender el hecho de que todo el mundo pueda participar, pero la decisión final la toma la Caja del Seguro Social. Es decir, no se estaría excluyendo a oferentes que no tengan que ver con el suministro de equipo médico, si se refieren a otro tipo de actividades económicas, si dentro de los oferentes hay gente que provea el equipo y que pueda generar aún más confiabilidad y transparencia el que se le asigne, se le adjudique a ellos la compra precisamente porque se dedican a ese tipo de actividad. Pero, ¿qué pasaría si ese que tiene más experiencia tiene un precio más alto? Toda la crítica sería, se le asignó a alguien con un precio más alto cuando existía un oferente más barato. Entonces, me explico la complicación de esto. O sea, todo esto se hace bajo las normas de contratación administrativa y que permiten este tipo de situaciones. Pero es parte de lo que sucede en una pandemia mundial donde tenemos este flujo de oferentes, estas limitantes con los oferentes. Vea cómo estamos con los ventiladores. O sea, pedimos 311 a principio de la pandemia. Hemos recibido 150 de esos 311 pedidos. Y estos son fabricantes con trayectoria a veces de muchas décadas. O sea, son grandes multinacionales. Y entonces el tema a veces de incumplimiento no es necesariamente por inexperiencia. Hay muchos factores que entran en esto y por eso tengo que hablar en generalidades porque en lo específico ya hay que referirse al nivel apropiado que son donde se toman esas decisiones. Gerencia de logística con todo lo que es consumible, gerencia de infraestructura y tecnología en lo que es duradero, tipo ventiladores. Solo, disculpe, una pregunta que le hice don Ramón. ¿Conocían ustedes al momento que se hacía la adjudicación que doña Miren Martínez tenía certificación diplomática ante tributación? Bueno, eso es algo, esos detalles no llegan a permear toda la institución, la alta jerarquía. Muchas gracias, Mario. Para finalizar las preguntas presenciales aquí en el auditorio de la Casa Presidencial, vamos a escuchar a Oscar Ulloa de Noticias Repretel y para finalizar las dos consultas de medios regionales que ya nos la hicieron llegar. Oscar. Muy buenas tardes a todos. Para don Román, quisiera preguntarle, bueno, varias familias denuncian en Pavas que tienen más de 2 semanas esperando el resultado de la prueba. Creo que esto también involucra un poco a salud, pero también aquí a la caja. En una zona naranja, foco de contagio y que se denuncien atrasos de esa magnitud. Quisiera saber si tiene información al respecto, cómo lo están manejando, si usted tiene conocimiento de esto. Si se salió ya de control y cómo va ese rezago con ese tema. Los casos son específicamente de la clínica de Pavas, don Román. Esa es la pregunta para usted. Para don Alexander,
No, Alex, ya en el Congreso hay un proyecto de ley para bajar la multa por restricción y que no se le quite la placa a las personas. Quisiera saber si les preocupa que se flexibilice eso, en vez de que ustedes insisten en mantener la restricción tal cual. Y quisiera saber qué datos tienen del impacto de la restricción. Es que ustedes solo explican como que el objetivo es no la movilidad, pero la gente necesita saber el impacto que esto ha tenido, don Alexander, para poder entender por qué mantener esa restricción incluso diferenciada por placas y no una unificación como se estaba solicitando, y que complica incluso. Hoy ustedes están cambiando de alertas y ya mañana cambia la restricción para la gente. Eso parece que ni siquiera es práctico. Por ahí, gracias. Gracias, Oscar. Si gusta, don Román Macaya, presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí, don Oscar, muchas gracias por la pregunta. Desconozco de las particularidades de estas dos familias en Pavas. Sí. Son varias, don Román. ¿Perdón? Son varias familias, no son solo dos. Ah, creí que habías dicho sí, dos. No, que llevan más de 2 semanas de atraso en la entrega del resultado. A eso me refería. Bueno, y no sé cuál es el contexto. Si estos son familias donde ya hay un familiar positivo, donde una vez que sea ese caso, ya por la nueva normativa que rige por parte del Ministerio de Salud, todo el resto de la familia, que es parte de la misma burbuja, si presenta síntomas, ya sea por hecho que son positivos, o sea, no requieren de la prueba. No sé si eso es lo que está sucediendo aquí, pero sí hay un rezago en las pruebas, lo hemos anunciado e informado en las últimas semanas. Esto es porque ha habido dificultades con la entrega de kits, los reactivos para las pruebas. Y esto, de nuevo, es parte de todo este reto de lograr todos los productos que se ocupan en la calidad correcta, en el momento correcto, en medio de una pandemia. Y estamos hablando en estos casos de grandes empresas multinacionales. O sea, de nuevo, esto no tiene nada que ver con oferentes inexpertos o nuevos. Son oferentes muy establecidos en el mercado, pero el mundo entero nunca ha tenido tantos casos y nunca ha estado comprando tantos reactivos de pruebas, tantos kits, tantas mascarillas, y ese es el gran reto que tenemos enfrente. Gracias, don Román. Muchas gracias. Don Alexander Solís, de la Comisión Nacional de Emergencia. Muchísimas gracias, don Oscar, por su pregunta. En relación con la primera, sobre el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso, pues yo creo que como Poder Ejecutivo somos respetuosos de la división de poderes, definitivamente. Por supuesto que sí hay un descenso en el monto de la infracción y también se limita quitar las placas. Por supuesto que esto tendrá un impacto negativo en la efectividad de la medida porque pues de ahí se flexibiliza la sanción. Uno quisiera que las medidas preventivas no estén vinculadas a una sanción. Lastimosamente, pues hemos visto un efecto contrario, no solamente en esto, lo vimos desde hace muchos años con el cinturón de seguridad, lo vemos con la velocidad, lo vemos con las infracciones en general a la ley de tránsito. Entonces pareciera que lo que tenemos más es un problema de orden de comunicación, de información y en alguna medida de la cultura preventiva que hay que atacar. Pero no le parece, disculpe, antes de que siga con la otra pregunta, ¿no le parece excesivo la multa como está en este momento concebida? Al inicio, donde se pretendió un cierre más ampliado, digamos, pero ahorita ustedes flexibilizan el comercio y se mantiene esa sanción tal cual. Sí, recordemos que hay un balance en la medida, ¿verdad? Las medidas van ligadas, es decir, lo que estamos tratando es de prevenir el contagio a través del vehículo, de la forma en que se mueve el virus, y es a partir de cómo nosotros mismos, y voy a utilizar aquí un término más de orden sanitario, pero es como nosotros mismos somos los vectores que estamos movilizando el virus hacia los diferentes sitios. Entonces, tanto las medidas de distanciamiento social, de limitación de aforo, como la restricción de la movilización están
están ligadas. Entonces, en esa medida, pues yo creo que es en otro escenario donde se analizará los temas que usted me está planteando, de montos, de razonabilidad, de proporcionalidad, y yo creo que los legisladores y legisladoras pues tendrán en sus manos esta determinación y somos respetuosos. En términos del impacto, como le dije antes, son medidas que están ligadas. Nosotros siempre hacemos la solicitud de modelación. En este momento, pues estamos modelando con y sin restricción, y en todos los casos, pues siempre va a haber un impacto favorable hacia la disponibilidad de los servicios de salud. Tenemos que ver la restricción no solamente, tenemos que ver la restricción vehicular sanitaria no solamente en términos del impacto que genera en la movilización de personas, sino también en el riesgo de tener mayor cantidad de accidentes de tránsito y por ende mayor requerimiento de los servicios de salud por esta circunstancia. Entonces son medidas que están totalmente aparejadas. Don Alexander, y disculpen la última, ¿por qué mantener la diferencia, don Alexander? Y también, ¿por qué no permitir dentro de las excepciones que la gente vaya a los comercios que ustedes habilitaron en vehículo, o a asuntos de ocio, o a un salón de belleza? Se lo pregunto porque para ir a la playa, a un hotel, que es un asunto de ocio, sí se permite y es un asunto de reactivación económica, pero para ir a cortarme el pelo al salón el día de restricción no, ni para ir a una tienda que ustedes están habilitando para que se utilice no, y esto obliga a la gente a utilizar transporte público si tiene que hacer una compra. Dejemos de lado las filas que han existido desde hace 30 años en los buses, porque la gente que está ahí no creo que lo haga por gusto por el deficiente transporte público que hay, pero ustedes le dicen al país el sábado, quédense en su cantón, haga las cosas en su cantón, pero sí se permite irse a cantones amarillos si es para ir a un hotel, y que es un tema de ocio y reactivación, pero no para tiendas y comercios y lo que ustedes están tratando de reactivar aquí. Entonces, por eso es que la gente ve un poco el sinsentido de eso. Recordemos que la restricción vehicular, como está operando entre semana, está vinculada a esta fase de cierre, es decir, en este periodo, la excepcionalidad es en la fase de cierre. Las personas podremos circular 2 días en la semana, un día entre semana, un día en fin de semana con nuestro vehículo. El resto del tiempo pues podremos efectivamente, como usted lo menciona, utilizar taxis o cualquier otro medio, no solamente el autobús, sino que podremos usar taxi, autobús o movernos a pie o en bicicleta a los diferentes sitios. Pero sí hay un día entre semana y un día el fin de semana que el vehículo sí se puede utilizar y no hay una restricción de si es para ocio o si no es para ocio. El resto del tiempo hay una lista de excepciones, entre ellas el trabajo, la atención básica, la atención en salud, que sí podrán ser Alex, es que aplicadas. no me está contestando. ¿Por qué sí se permite para ocio ir a un hotel a pasear, usar el vehículo y que la restricción no le aplique, pero no para otras cosas de ocio o para el comercio? Es que solo necesito entender eso, porque ustedes le dicen al país, vayan a un hotel, esta es la reactivación, ayuden a reactivar las cosas, pueden ir en su carro, vamos a abrir los comercios aquí, pero no pueden ir en su carro, solo un día. Entonces... Sí, digamos que aquí yo preguntaría, bueno, si vamos a ir al comercio, podemos utilizar otra forma alternativa, no todos los días estamos todos en el comercio, y la otra es, también existen otras excepciones para trabajo, para producción y para servicios básicos, entonces hay una lista de excepciones que podemos aplicar. Okay. Gracias, don. Tenemos 2 consultas de medios regionales. Voy a iniciar con el doctor Macaya, por parte de Acontecer Herediano. Don Román, ¿cuál es el avance de la elaboración de respiradores por parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica? Esa sería la consulta. Bueno, esta pandemia, si hay algo que ha resaltado, es la capacidad de innovación del país, entre los anticuerpos de caballo del Instituto Clodromido Picado, a los respiradores tanto del Instituto Tecnológico como de la Universidad de Costa Rica. Hay varios modelos que se han elaborado. En la Universidad de Costa Rica hay al menos 3 diferentes modelos de respiradores y en el Tecnológico hay otras versiones. Y están en una etapa de validación. Estos son respiradores que nunca se han producido, inclusive esto es territorio nuevo. El país nunca ha desarrollado su propio diseño de equipo biomédico
y donde pase por un proceso de aprobación por parte del Ministerio de Salud. Entonces, ese es el proceso en el que están los modelos más avanzados de esto para ver si se puede aprobar y ojalá masificar su producción. Y eso es parte también de una respuesta país a un llamado que se hizo temprano en esta pandemia de la autosuficiencia en la medida de lo posible, de todo lo que tuviera que ver con COVID-19. Para don Alexander Solís, de parte del medio de comunicación Esperanza TV, ¿cuál es la coordinación de comunicación con los oficiales de tránsito y policías? Ya que el día de hoy hay varias quejas sobre oficiales que dicen que la carta emitida el 1 de agosto ya no son válidas y que la página de información no es válida para ellos en la zona sur, en Cartago. También hemos recibido consultas de que parte del reglamento indica que debe portar orden patronal, que sí eso es cierto, y el estado de los albergues de las personas habitantes de la calle, cuánto es la duración máxima de estos albergues, dado que aún estamos en emergencia y muchas licitaciones pendientes de estar a tiempo. Muchísimas gracias por la consulta. Voy a iniciar por el mecanismo de coordinación para la aplicación de las medidas de restricción vehicular sanitaria. Primero, entender que la coordinación de los operativos de la restricción vehicular sanitaria es una coordinación que se desarrolla entre la Policía de Tránsito y el Ministerio de Seguridad Pública bajo el liderazgo del ministro Michael Soto, que es la persona que tiene la responsabilidad de la ejecución. Las decisiones, como ya lo hemos compartido en otro momento, se toman en forma colegiada por el equipo de manejo operativo de la emergencia bajo el liderazgo del señor presidente de la República, donde también participa el ministro Soto, el ministro de Salud, don Román, este servidor, y el resto de jerarcas conforme se vean los temas en ese foro, de modo tal que el ministro Soto también está manteniendo sesiones de trabajo con los directores regionales, tanto de Fuerza Pública como de Policía de Tránsito, para armonizar estos aspectos y sin duda se tomarán en consideración en los análisis que bajo el liderazgo de la Cartera de Seguridad Pública y la Policía de Tránsito se realiza. En relación con la observación de la página, lo que yo puedo comentar es que la página contiene la información oficial que deriva del decreto que se publica y se actualiza conforme se actualizan las medidas de la restricción vehicular sanitaria, de modo tal que la página, insisto, contiene esa información oficial. El portal La Orden Patronal no está dentro de los requisitos que deben cumplirse para la nota. Y como lo mencionábamos, pues se pidió una actualización de la nota con fecha 1 de octubre. Recordemos, nada más lo reitero, que la nota debe llevar el nombre de la persona trabajadora, el número de documento de identidad, el horario de trabajo de la persona trabajadora, el domicilio de la persona trabajadora, el nombre de la empresa o institución en la que labora, por supuesto la ubicación, la excepción invocada según el artículo 6 del decreto ejecutivo, el número de placa del vehículo, la firma de la persona emitida de encargar la constancia laboral y en caso de que la persona requiera trasladarse en apoyo a otra persona, pues deberá consignarse el nombre. Todos estos requisitos están en la página que ya hemos mencionado. En cuanto a las poblaciones en albergue, de la población en condición de calle, comentarles que tenemos 147 personas en 4 albergues que operan en el Cantón Central de San José, un lineamiento para otros municipios que consideren necesario implementar una medida similar, pues tendrían el apoyo institucional de la CNE por medio del Fondo Nacional de Emergencia para poder proteger a esta población. Tenemos 147 personas de 209, esto en una coordinación permanente con la Municipalidad de San José y en general en el resto de los albergues tenemos 61 personas en centro de contención de casos positivos, de aproximadamente una capacidad que tenemos en los sitios ya ocupados, que son 9 albergues de 879
personas que podrían estar ahí. No obstante, gracias al trabajo de los diferentes comités municipales de emergencia, de la coordinación que realizan los alcaldes, alcaldesas e intendentes municipales y del apoyo del Ministerio de Educación Pública, además de iglesias y asociaciones públicas y privadas, tenemos una capacidad de más de 4,000 personas para que puedan entrar a un centro de contención de casos positivos en caso que tengamos una situación de brote extraordinario y que así sea requerido. Muchas gracias a don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Muchas gracias al doctor Román Macaya, presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social. Nada más recordarles que ya está el sitio habilitado, actualizado con las alertas sanitarias. La dirección es presidencia.go.cr/alertas. Muy buenas tardes.